ahí viene, ese circulito que va a aparecer. Pero no aparece. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola querido, qué alegría verte. Estaba todo el mundo ansioso esperando verte. ¿Cómo estás? A todos allá en Argentina. Che, hay un montón de gente de cirujanos bariátricos que he estado viendo ahí. Jorge Picardo de Mar del Plata, Hugo Ruiz, Nicolás Sosa, Carlos Sosa, que nos están siguiendo. Así que a ellos no les podemos mentir nada y a la gente tampoco. Un saludo a todos desde México. Va a ser un placer platicar contigo. Vamos a hablar en algo mexicano, platicar. Nosotros decimos charlar, ¿eh? Si yo uso el término charlar, no te estoy insultando, nada raro. Y que nos cuentes un poco. ¿Me escuchas bien? Sí, claro, claro. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con esta pandemia? Acá cuando vemos los números de México un poco nos preocupamos o nos asustamos. Nos asustamos cuando López Obrador al comienzo dijo esto no es nada, abrácense, salgan y nosotros nos queríamos guardar todo. Pero creo que a la larga se entendió el mensaje, han entrado en cuarentena casi del mismo tiempo que nosotros. Creo que desde el 20 de marzo, igual que nosotros, están en esta situación y de a poco van liberando. Comparando los números de ustedes, tienen unos cerca de 10.000 muertos, si no me equivoco. Cualquier muerto vale muchísimo, pero ese es el número, contra unos 600 probablemente que hay en Argentina. Tienen unos 126 millones de habitantes, o sea, un numerito, contra los 46 o 47 que tendremos nosotros. Pero bueno, me va a encantar charlar contigo, que nos cuentes y que les cuentes a nuestra gente. Este canal se hizo para comunicarnos con nuestros pacientes durante la pandemia. Pensamos con Sosa Gallardo que lo íbamos a hacer 3 charlas, 4, esta es la 25. ¿Bien? Hemos hablado de salud, de enfermedad, de dieta, de limpieza de alimentos, del alma, del espíritu, de religión, de filosofía y de todo. Hemos pasado por todo y algunos invitados internacionales como vos, y la gente nos sigue, entusiasma. Y bueno, hoy queremos saber de esa tierra fantástica, cómo han pasado todo esto, ¿no? Cómo la han llevado, cómo han ido. Yo le estaba justo por aclarar a la gente que vos estás fundamentalmente operando en Reynosa, Así es, que está en el límite con Texas, con McAllen, ¿verdad? Entonces, también nos podrás dar la realidad de qué está pasando en Texas, porque tu pool de pacientes viene mucho de ahí, y tu estado, que Nuevo León, que nos cuentes un poco también cómo está. Así que, bienvenido, Argentina te escucha, nuestros pacientes te escuchan, para nosotros es un privilegio, y nos vas contando y yo te voy a interrumpir de vez en cuando. No puedo con mi genio. Claro, sí. Claro que sí. No, la última vez que nos vimos, nos encontramos en Madrid, así ¿te acuerdas? En el Congreso, en lo que después fue el hospital más grande que hizo Madrid para el COVID. Sí, increíble, ¿no? Que hicieron en muy pocos días, montaron un hospital para atención especializada a sus pacientes allá, y lo cual a la larga al corto plazo, vaya, les resultó excelente a los españoles, ¿no? Esta situación, porque pudieron dar atención a sus pacientes, ¿no? Y pues eso les ayudó bastante en el manejo de la pandemia, ¿no? La cual fue terrible en ese país, definitivamente. Aquí te cuento, en México es muy interesante la forma en que se fue presentando esta situación. Definitivamente tu preocupación, imagínate, en relación al presidente de México, que minimizaba la pandemia, es una situación que nosotros también nos preocupó mucho, realmente, ¿no? Y sobre todo que el secretario que manejaba que maneja esta situación, que es el subsecretario López-Gatell, de alguna manera nos daba la impresión que en algunos momentos trataba de complacer al presidente, y sabemos nosotros que en cualquier situación de epidemia o pandemia, etcétera, definitivamente hay que manejar la realidad de las cosas, ¿no? No es a capricho de nadie,
esta situación y hay que manejar las cosas como son, realmente para disminuir el número de problemas que se puedan presentar o de fatalidades, en este caso, como se han presentado aquí en nuestro país. Te platico así muy rápido, en México prácticamente la pandemia se empieza a presentar, digamos, los primeros casos a finales de febrero, principios de marzo. Propiamente inicia como era natural en el centro del país, en la Ciudad de México, alrededores, etcétera. Como es natural, es el que tiene el centro de llegada más grande internacional. Los primeros casos eran casos importados que venían de Europa o que venían de los Estados Unidos, etcétera, y pues de ahí se presentaban o se manejaban como casos que eran importados propiamente. No se manejaba la pandemia como una situación local propiamente que tuviese una transmisión, en este caso horizontalizada en la región. Sin embargo, en el estado de Nuevo León a nosotros nos tocó, yo estoy específicamente en 2 estados, yo ahorita estoy en Monterrey, Nuevo León, pero la frontera, en este caso donde está Reynosa, Tamaulipas, es la zona noreste de México, son 2 estados que yo normalmente transito mucho, opero en estos 2 estados y a veces voy al estado de Coahuila, que también es parte del noreste de México. El patrón fue diferente, vamos a decirlo así, porque varios estados del país, específicamente Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, el estado de Jalisco, Aguascalientes, en primera etapa en el mes de marzo, no se quisieron esperar a las recomendaciones que daba la Secretaría de Salud, sino que decidieron los secretarios de salud a buena manera adelantarse. Se adelantaron a tomar medidas. De hecho, en Jalisco se cerraron parques, se cerraron centros comerciales, se cerró todo a principios de marzo, cuando empezaron los primeros casos en el estado de Jalisco. En Nuevo León, el día del primer caso nos toca a nosotros hablar en una conferencia con el secretario de Salud del estado de Nuevo León y para el fin de semana ya se había suspendido un evento anual que se hace musical que se le llama Pal Norte, específicamente donde hay muchos grupos musicales, se junta, tú sabes la cantidad de gente que se puede juntar en este tipo de conciertos, donde vienen muchos cantantes, etcétera. Entonces decidió el gobierno del estado cancelar Pal Norte. Así de sencillo. El estado de Aguascalientes, por ejemplo, que se une a las situaciones anticipadas de prevención. En este caso suspende la famosísima Feria de San Marcos, que es un evento internacional donde se junta mucha gente. Entonces, a pesar de que Secretaría de Salud Federal específicamente decía, no hay problema, hagan los eventos, los estados decidieron a voluntad propia por orden de los gobernadores, obviamente los secretarios de salud juegan un papel importante, cancelar esos eventos. Eso trajo como consecuencia un patrón diferente en algunos estados de la República que siguieron a la Secretaría de Salud Federal contra aquellos que hicieron una situación anticipada como lo fue Nuevo León. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, que estados como Puebla, que siguió a la federación, tiene hasta el 23% de letalidad, de tasa de letalidad por COVID-19 contra el 4% que trae ahorita Nuevo León. Sabemos que se manejaba inicialmente que debería estar la tasa de letalidad entre el 1 y el 4%. Bueno, Nuevo León la mantiene. El estado de Tamaulipas, me acaban de mandar el reporte hace ratito, anda en el 6.3% en tasa de letalidad. Coahuila anda por ahí del 8.3%. En este caso, Coahuila tuvo un brote en el inicio en la ciudad de Monclova. De hecho, en un hospital por ahí murieron varios colegas, personal de la salud, específicamente enfermeras, etcétera, y lo que hizo el estado de Coahuila fue tomar medidas muy estrictas, en este caso en el control de la pandemia. Todo esto pues vino a redundar en que ahorita hay un mejor control en estos estados. Como se dice en muchos lugares, se aplanó la curva. Aplanar la curva es obviamente que no se pase la capacidad, en este caso de los hospitales. Ahorita ¿no? ¿Comentar algo por ahí? No, eso que tú dices, nosotros se lo aclaramos siempre a la gente, porque en Argentina no ha habido tantos casos hasta ahora, recién ahora empieza el frío también, creo que va a haber varias cosas que van a llevar la curva un poco más arriba, y en Córdoba particularmente estamos bastante bien. Y la gente por ahí, yo digo, es la paradoja del éxito. Al no haber tenido tantos casos, dice, ¿para qué fue todo esto? ¿Por qué estuvimos guardados 70 días
si no pasó tanto. Bueno, no pasó porque tuvimos esas medidas. Aplanamos la curva. Yo creo que la gente común, que no está como nosotros en el sistema médico, no logra entender lo que no es tener capacidad de absorción de lo que sería una pandemia. Hay gente que cree porque tiene su obra, lo que nosotros le llamamos acá obras sociales o salud privada, que lo va a cubrir. No lo va a cubrir porque cuando se desbordó para todo. Sobre todo que desgraciadamente no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, todo es sostén y la realidad es que es una moneda al aire, ¿no? Hay personas que son muy susceptibles, pueden tener factores de riesgo que les van a complicar las situaciones. Definitivamente lo mejor es resguardarse, no contagiarse, siempre va a ser lo ideal. Caso, sobre todo porque no existe un antiviral, no existe un tratamiento que pueda. Todos son situaciones en prueba en este caso y que no han dado los resultados que esperaríamos en determinado momento. Y la realidad, ustedes que han tenido más casos, bueno, por un lado me aclaraste que en tu estado, en Tamaulipas y en Nuevo León, tomaron medidas mucho antes. Por eso la diferencia también con la Baja California, donde tenemos muy buenos amigos. Te cuento muy rápido, Baja California, de hecho hubo un reclamo de gobierno del estado de Baja California porque ocurre una gran cantidad de casos en un corto periodo de tiempo, lo mismo en Puebla, Ciudad de México, etcétera. En esos lugares ocurrió una gran cantidad de casos, se sobrepasó muy rápido los sistemas de salud, no hay sistema de salud que soporte esto y lo vemos con Estados Unidos. Definitivamente cómo se presentó la situación en Nueva York, en algunos otros ciudades específicamente y estados de ese país, ¿verdad? Donde se vieron sobrepasados y al verse sobrepasados, pues obviamente aumenta la mortalidad. En el estado de Baja California, en México, se presentó, tienen una letalidad más o menos por ahí del 14%. Imagínate con Nuevo León. Y eso habla obviamente de la saturación de casos que tuvieron y el poco personal para la cantidad de casos que se fueron presentando, ¿verdad? Parece que ahorita ya tienen una mejor situación ellos, sin embargo, pues definitivamente los pescó muy, no de sorpresa, no podemos decir de sorpresa porque sabemos que esta enfermedad se presenta desde enero, los primeros reportes. Hubo tiempo de prepararse. Yo creo que somos países privilegiados al tener la situación que se presentó en otros países antes que nosotros. México, como lo dijiste al inicio, y te doy toda la razón, partiendo del presidente de la República, el presidente de la República en ninguna de sus conferencias lo hemos visto con un cubrebocas. Eso es muy interesante. Después el subsecretario, que es el que maneja esta situación, tampoco lo usa. Ahora lo está aceptando y es interesante porque el estado de Nuevo León empezó a seguir no tanto lo que decía la Secretaría de Salud Federal, sino que empezó a tomar la experiencia de otros países y ver que en Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades recomendaba el uso de cubrebocas. Entonces el secretario de Salud del estado de Nuevo León, a bien, decidió tomar medidas más apegadas a la Organización Mundial de la Salud y a la experiencia que estaban teniendo España, Italia, el mismo Estados Unidos, que a pesar de tener una gran cantidad de muertes, tiene una letalidad del 5.54%, ¿no? México la trae en el 11% global, cuando la media que maneja la Organización Mundial de la Salud, tú lo sabes, es el 6.5%, al doble. Ahora, algo muy interesante que te quería comentar es que México, de los países de la Organización para el Desarrollo, la OCDE en este caso, es uno de los últimos lugares. Hace 0.4 a 0.6 pruebas por cada 1,000 habitantes. Simplemente Islandia hace casi 135 pruebas por cada 1,000 habitantes, ¿no? Entonces, esto viene a pegar finalmente. Aquí tengo el número de ayer de nuestro país, 90,664 casos positivos con 9,930 personas fallecidas. Ayer fue más o menos, vamos a decirlo así, con cierta reserva, un día más tranquilo porque hubo 151 personas fallecidas. Habíamos tenido días de 450, 400, 350, diferente obviamente a España y a Italia, que tuvieron más de 500 en muchos días. Sin embargo, esto al irse sumando, pues ahorita traemos más de 10,000 muertes relacionadas a COVID. Una situación que ocurre es que al hacer pocas pruebas,
tienes pocos casos positivos. Entonces, esto está mucho la situación, porque a lo mejor no tenemos 90,664, porque no se hacen las pruebas. Muy probablemente tenemos más, y lo que sí se va a documentar más, digamos, estrictamente son las defunciones, aunque muchas de las defunciones, hay que ser claros, y eso fue una cuestión que se señaló mucho por parte del personal médico. En muchos estados se reportaban muchos casos de neumonía típica, se elevó mucho los casos de neumonía típica y así eran consignados en las actas de defunción no relacionado a COVID. Entonces, tal vez tenemos mayor cantidad de funciones, pero también mucha mayor cantidad de casos positivos. Yo creo que los números, como en todas las cosas, como en toda estadística, los gobiernos de todos, de un lado y de otro, los van a cambiar, ¿no? Los cambian. El Reino Unido durante mucho tiempo registró solamente las muertes en hospitales, no en geriátrico ni en domicilio, y ahora cuando actualizó los números, porque la OMS pidió y demás, llega a casi 40.000 fallecidos. Claro. Yo estoy seguro que en nuestro país algún tipo de subregistro hay. Nunca digo que sean malintencionadas las cosas, pero culturalmente, tanto ustedes, nosotros, Brasil, para la gente, muchos no han denunciado lo que pasó. Se murió el familiar, no quieren decir que es COVID, porque hay una estigmatización también en determinadas culturas al decir que es COVID. ¿Está claro? Chile tiene el mismo número de infectados que usted y tiene solamente, y entendamos que cuando digo solamente no estoy minimizando los muertos. Cada muerto para el que le toca es el 100% del problema. Es como nosotros una complicación quirúrgica. Claro. Tienes nada más que 1.000 comparado con ustedes. Bueno, cuando me puse a leer qué pasa con Chile, Chile hace 8 pruebas por cada 1.000 habitantes. Nosotros estamos haciendo 0.4, 0.6. Claro, pero Chile está registrando muertos como COVID solamente los que tienen PCR positivo. Sí. Y cuando ves el número de muertos que hubo el año pasado en esta misma época del año, hay 3.400 más de diferencia. Se supone que ha sido esto, pero bueno, son distintas maneras de cada uno ir acomodando su problema, ¿no? Claro. Pareciera que aquí en México el comportamiento, al menos por regiones, ya el día de ayer se terminó en el país en forma, y lo ponemos entre comillas, en este caso, la situación de que se le llamó por el gobierno federal la situación de contingencia o sana distancia. Sin embargo, es por regiones. Todavía hoy hablaba con un buen amigo y colega de la Ciudad de México, y que está él los fines de semana en el estado de Puebla, que ha sido muy golpeado por esta enfermedad, el COVID-19, y me decía, bueno, Puebla ahorita está sobrepasado. De hecho, la capital poblana está derivando pacientes a las ciudades periféricas porque no tienen capacidad los hospitales. Ok, eso dicho directamente de lo que él está viendo propiamente en el día a día ahí en Puebla. Ahora, en la Ciudad de México sí está más regionalizado, algunas zonas, como lo es Iztapalapa, como lo es la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, otras zonas del Estado de México, por ahí Nezahualcóyotl, etcétera, está más confinado a esas zonas y han terminado, otras zonas de la Ciudad de México no tienen tanto problema. En este caso, entonces, está concentrado en ciertas partes. Sabemos que la Ciudad de México tiene 25, 26 millones de habitantes ahí. Entonces, pues bueno, está confinado en ciertas zonas. Y bueno, en la Ciudad de México tuvieron que abrir, al igual que España, le toca abrir un centro especial en la capital, en Madrid, para atención a pacientes. En la Ciudad de México se abrieron 2, que fue el Auditorio Banamex y el otro el Autódromo. En este caso, por aquí tengo el dato, más de 800 camas, si mal no recuerdo, en el Autódromo de las Américas, que es donde se corren carreras de coches, por ahí, y el auditorio, 854 camas, hablan por ahí, y 35 espacios para terapia intermedia. Y luego en el ¿cómo se llama? Para el Seguro Social abrieron, si mal no recuerdo, otro por ahí que atendía 550 pacientes, dice, se atenderían 218 camas, perdón, y 26 destinadas a cuidados críticos.
En la Ciudad de México tuvieron que tomar esa situación porque se vieron sobrepasados, sobre todo en los meses pasados, ¿no? El mes pasado todavía lo tuvieron muy difícil la situación, Puebla todavía la tiene difícil, nosotros acá en el noreste, como que en el estado de Nuevo León ya empezamos a ver que poco a poco va estabilizándose esta situación y vemos en este caso que va posiblemente a tomar una tendencia dentro de una semana o dos hacia abajo el número de casos. Tamaulipas se ha ido controlado esto, y ahorita lo que decías del estado de Texas, que es una parte importante. ¿Qué sucedió en la frontera? Les platico muy rápido. Estados Unidos toma la determinación de que todo aquel que tuviese visa de turista, en este caso yo la tengo, yo por ejemplo cruzo mucho a los Estados Unidos, bueno, no podemos pasar en este momento. Ok, hasta creo el 1 de julio se van a abrir los pasos normales, y lo que sí es que el ciudadano americano sí puede cruzar a México y regresar a los Estados Unidos. Normalmente el ciudadano americano cruza por las cuestiones de salud, farmacia, etcétera, compra de eso también, Juan Carlos, eso también quiero que nos expliques un poco, porque para nosotros, y esto de tan lejos, cuando yo le contaba a la gente que tú estás en un centro donde la mayor parte de las cirugías son ciudadanos americanos porque los números son distintos y les conviene, acá por ahí no hay ese turismo médico, primero que estamos en la punta del mundo, ahí donde casi se cae, pero no existe ese mercado o esa opción. Entonces, que nos cuente un poco cómo funciona también para los pacientes que lo vean y que lo entiendan. Claro, el paciente normalmente sabemos que la dinámica económica de los Estados Unidos es mucho mejor que la de México, definitivamente. Muchas personas en Estados Unidos se maneja la medicina mucho semisocializada, vamos a decirlo así, con algo que les llaman a ellos Medicare y Medicaid, que son dos rangos en este caso de medicina socializada. Pero mucha gente no tiene acceso a esa medicina socializada y opta por buscar medicina privada, ya sea ahí en Estados Unidos, que es demasiado caro, comparado en este caso con México, que les es más fácil accesar a los procedimientos quirúrgicos, ya sea en las ciudades tan cercanas como Reynosa, que nada más tienen que cruzar la línea divisoria. Es el mismo caso que le sucede en Tijuana, en este caso con la ciudad de San Diego, en Baja California, en El Paso, Texas, con la ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, la ciudad de Laredo, Texas, con Laredo, en este caso la ciudad de Nuevo Laredo, México, y en el caso de nosotros que estamos en Reynosa, bueno, nos queda enfrente McAllen y nos quedan otras ciudades porque se conjuntan muchas ciudades cercanas a McAllen, como Hidalgo, Misión, Far, Edinburgh, etcétera, donde vive mucha gente, como que la gente es más dispersa. Entonces en la frontera las poblaciones son en espejo, les llamamos en espejo porque tienes una cantidad de gente del lado mexicano que su dinámica económica es diferente al resto del país, porque se manejan pesos y dólares, porque es natural, viene el paciente o la persona, el comercio, no digamos paciente, cualquier tipo de comercio de Estados Unidos hacia México a consumir, y muchas veces el tipo de moneda que se maneja es el dólar, no tanto el peso mexicano, ¿no? Sí hay muchas casas de cambio, ¿no? Pero sí se maneja, y hay comercios que toman el dólar al tipo de cambio que esté al día y así manejan la dinámica económica. Esto obviamente en salud tiene muchos años, desde que yo empecé en el 2003, 2004, ya tenía mucha dinámica esta situación. De hecho, con la persona que yo me entrené, que era el doctor Rodolfo Sánchez, por ahí algunos colegas argentinos llegaron a conocer al maestro Rodolfo Sánchez como las bandas gástricas. Estamos hablando del año 2000 al 2006, por ahí. El Rodolfo empezó un poco antes. Era una cantidad de pacientes que operábamos de los Estados Unidos, pero bestial. 50 pacientes, te puedo decir, al mes, de colocaciones de bandas gástricas, era lo que operábamos, y pues el 95% venía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la medicina es más económica en el lado mexicano que hacerlo en los Estados Unidos. Y obviamente pues eso fue generando una experiencia mexicana y luego latinoamericana mucho mayor que el mismo país que producía las bandas, ¿no? Que sabemos nosotros que las bandas, las famosas lap band, estaban hechas en Estados Unidos. Actualmente bandas de INAMED que todavía existen por ahí, ¿verdad? Entonces, mangas gástricas, bypasses, como ahora que hacemos nosotros mucho, el bypass de una anastomosis, VAWA específicamente, bueno, los estamos haciendo nosotros en frontera y la gente viene más. Hay una resistencia todavía en los Estados Unidos a hacer el bypass VAWA.
no está muy difundido, vamos a decirlo así, o los cirujanos de allá no tienen todavía esa cuestión de aceptación de la técnica, por lo cual ellos hacen el bypass en Y, sí se hace, pero el paciente que ellos operan es el paciente que tiene acceso al Medicare o al Medicaid, o sea, ya está asegurado el gobierno. El que no está asegurado es el que termina viniendo con nosotros, que es una gran cantidad de pacientes. Qué mercado interesante visto desde ahí, ¿no? Bueno, y claro, definitivamente, ¿no? El mercado... Nos viene muy bien lo que dice, porque nosotros en nuestro centro operamos mucha gente de otras provincias de Argentina, ¿bien? Y por ahí les resulta raro al mismo paciente que tenga que venir de Santa Cruz a operarse a Córdoba. Bueno, y está dentro del mismo país, con la misma cultura, los controles, todo es mucho más fácil, pero bueno, ustedes directamente están operando ciudadanos de otro país. Sí, claro. Del Valle de Texas, que prácticamente su dinámica de vida es muy semejante a la mexicana, porque es el que llamamos nosotros México americano. El americano se encuentra después de lo que le llamamos nosotros el punto el checkpoint, o hay una especie franja fronteriza en los Estados Unidos, al igual que en México, y después de esa franja fronteriza, que son alrededor de unos 25, 30 kilómetros de la frontera americana hacia adentro de los Estados Unidos, ya la gente empieza a ser México americana, pero ya empiezas a ver el americano propiamente, ¿no? En la franja fronteriza vive mucho México americano, ¿verdad? Sí hay obviamente el americano, ¿verdad? Pero la gran cantidad de población es México americana. Otra pregunta. La cuarentena de ustedes, ¿qué tan estricta fue? A ver. Sí fue estricta. No has podido operar. No, definitivamente. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita que hablaba con mi anestesiólogo, nosotros mañana iniciamos la cirugía. Tenemos un caso, un bypass VAGUA. Mañana nosotros interrumpimos la cirugía el día 2 de abril, pero fue por una voluntad propia. No es por una regulación de gobierno propiamente. Nosotros había las recomendaciones por parte de los colegios, en este caso las asociaciones, las sociedades quirúrgicas, ya sea quirúrgicas en general, bariátricas, etcétera. Y bueno, decidimos nosotros, por seguridad de nuestros pacientes, por seguridad del grupo médico, por seguridad de todos, interrumpir las cirugías la última que hice fue el día 2 de abril. A partir de ese día nosotros ya no hicimos programación quirúrgica. De hecho, la consulta solamente estrictamente necesaria a los postoperados. Realmente los poquitos que teníamos de los últimos días, porque ya sabíamos que estaba esta situación. Entonces decidimos operar lo menor posible y luego controlar ese paciente, retiro de drenajes, manejo de la consulta del primer mes, vitaminas, minerales, etcétera, omegas, ajustes nutricionales, etcétera, y esos pacientes, pues bueno, ya en el segundo mes los vamos manejando ahorita en línea. Y ahora vamos nuevamente a reactivar la consulta un poquito más. Todavía nos estamos esperando por ahí de mediados de junio, tal vez la tercera semana. Sabemos que entre más semanas van pasando, el riesgo va disminuyendo en determinado momento. ¿Qué se hace en la consulta? Pues bueno, en el centro médico donde estoy ahí en Reynosa, se cita el paciente. Lo que hace mi secretaria es separarlos lo más posible para que no estén ni siquiera juntos en la sala de espera. O sea, están dos personas en la sala de espera, los que van a entrar se ven en la consulta siempre con cubrebocas. Esa es una parte muy importante, y si no, nosotros se los damos ahí en el consultorio. Si llegan sin cubrebocas, que todos han llegado, finalmente, pero si vemos a alguien que no trae cubrebocas, nosotros se lo proveemos ahí y pues bueno, vemos la consulta, vemos los controles, etcétera, se termina esa situación y hacen su cita, se va el paciente y llega el siguiente. O sea, tratamos de que no tengan ningún momento que vayan a estar juntos pacientes diferentes, vamos a decirlo así, para que exista el mínimo riesgo. Y algo que me gustó mucho en el centro médico donde estoy es que el personal de limpieza anda para arriba y para abajo, ¿no? Limpiando las zonas donde se sientan, todo lo que tocan, todo con sanitizantes, con todo tipo de situaciones para tratar de controlar esta situación y que no se diseminara propiamente, ¿no? Ahí sí vi un muy buen control. No me metí yo al hospital, no me he metido al hospital del Río, que está a un lado del centro médico, desde el día 2 de abril. O sea, no tengo que ir al hospital. ¿A qué voy? Así de sencillo, ¿no?
ahí el doctor Nicolás Sosa Gallardo, que se ha unido, que nos está siguiendo, también te manda muchos saludos, Nicolás. Has seguido un protocolo muy parecido al nuestro en cuanto a lo que ha sido cuarentena. Nosotros también decidimos no operar por seguridad y hemos vuelto el viernes a operar y tenemos programado para el martes y el viernes próximo también cirugía con protocolos muy seguros o muy estrictos. Y el tema del consultorio, lo mismo que estás diciendo, lo tratamos de hacer online y tratar de que es más riesgoso y el consultorio que la cirugía. Pero bueno, el paciente operado, por ejemplo, que tiene pues yo les dejo drenaje una semana, yo dejo drenaje Penrose. Nosotros también. Es una situación que yo la tengo sistematizada. Entonces, a los 7 días yo lo cito, veo cómo está el paciente, retiramos drenaje y lo citamos a las 3 semanas para que sea el mes de la cirugía propiamente. Entonces, esas situaciones no brincamos los tiempos. Lo que sí, pues que iba nada más a ver específicamente eso, no pacientes subsecuentes del tercer mes, cuarto mes, sexto mes, eso se veían online en este caso y se daban las recomendaciones y bueno, íbamos difiriendo lo más posible en este caso para verlos ahora en el mes de junio, finales o julio, que es lo que vamos a hacer. Sí, Juan Carlos, esta nueva normalidad que tenemos nos llevó hasta sacar un drenaje online. Porque un paciente del interior que vivía muy lejos, la cuarentena no lo dejaba venir y bueno, pusimos el familiar más idóneo que no se iría a desmayar y por telemedicina le fuimos indicando cómo retirarlo y anduvo todo bien. Pero uno dice las cosas que hemos tenido que hacer, porque esta gente no podía venir a Córdoba y no tenía en su zona nadie que se lo hiciera, ¿verdad? Pero bueno, claro, las cosas que hemos tenido que hacer, el hecho de que las veces que no hemos visto y hoy comunicándonos por acá, creo que va a haber una nueva cosa que le va a hacer bien a la medicina, sin que sea un cambio absoluto, porque en 3 meses no va a haber un cambio absoluto, pero va a haber un montón de, probablemente a tus pacientes que estabas operando del otro lado de la frontera y que no siempre los seguías online, ahora vas a tener un nuevo nicho también para seguirlos online, vas a acostumbrar a esto y tendrás un horario para eso. Claro. Y ellos también se van a acostumbrar. Bueno, años ya propiamente que sigo, yo utilizo mucho el WhatsApp, utilizo mucho el Messenger, todavía utilizo más el WhatsApp, a partir de hoy el Instagram, ¿verdad? Que me ayudaste por ahí a abrir el Instagram por ahí, te agradezco. Candelaria te ayudó, ella es la que tiene paciencia. Por ahí me asesoraron y pues bueno, estamos ahora en una nueva modalidad y definitivamente, muchas cosas cambian para bien, creo yo. Decía por ahí un maestro mío de infectología, el doctor Javier Ramos Jiménez, acordándose de la epidemia de SARS-CoV-1 por ahí y de la H1N1. Algo interesante que dejaron esas en su momento, o pandemias, vamos a decirlo así, fue que la gente se empezó a lavar más las manos, empezó a utilizar más el gel antibacterial, empezó a cuidarse más y eso tal vez no bajó tanto el número de casos de la enfermedad primaria, dice, pero vimos una disminución en rotavirus, en influenza, en otras enfermedades muy interesante, ¿no? Entonces, pues definitivamente va a haber repercusiones positivas, ¿no? Para la gente en muchos aspectos. Y pues bueno, la buena noticia, esperemos que así sea, es que en los próximos meses, agosto, septiembre, la vacuna ya esté por ahí circulando, ¿verdad? Y que para finales de año ya tengamos una cuestión al menos estacional programada para estarnos haciendo la vacunación. Yo me pongo la de la influenza todos los años, ¿no? Pero pues bueno, ahora tendremos a lo mejor que agregar la del coronavirus. Lo que tú dices, todas estas crisis a la salud pública en general y la comunidad les han servido porque hemos aprendido cosas. Esto lo hemos ido hablando en todas las charlas que hemos tenido, pero vamos a ser realistas. Yo me acuerdo en Córdoba hace 10 o 12 años o 7 años, vino alguien y dijo no se va a poder fumar en espacios públicos y parecía una locura. Y hoy a nadie se le ocurre que en un espacio público alguien fume. Bueno, así son los cambios que nos permiten tener la longevidad que tenemos ahora,
la expectativa de vida que tenemos como sociedad, que nos permiten ser 7.500 millones de habitantes, y por eso un virus de un murciélago hace lo que hace. Pero bueno, creo que son las mejoras, como ustedes siempre dicen, luces y sombras de la evolución. Claro. Juan Carlos, aunque usted no lo crea, llevamos 40 minutos hablando. Para mí es como si hubiese hecho 5 minutos que hemos empezado. Podría estar platicando contigo toda la tarde. Así que te voy a pedir que te despidas de toda nuestra gente. Hay un montón de gente, Marcelo Faje, que también es un cirujano. Un saludo a Marcelo. Hemos estado juntos con Marcelo en Salamanca, contigo. Sí, claro. Sí, no, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dejarme compartir pues lo que nosotros estamos viviendo acá. Y pues bueno, los mejores deseos para todos, un saludo desde México, y pues bueno, ya pronto estaremos en esta nueva normalidad que vamos a superar, estoy totalmente convencido, nos va a ir bien a todos al final. Bueno, por ahora un abrazo virtual hasta que nos podamos dar un abrazo real como tienen que ser los abrazos. Gracias, y ha sido un verdadero privilegio, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego.